Diana Rodríguez, magistrada de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, quien les da una cordial bienvenida a un programa más, El Juez Te Escucha. Un programa en el cual llegamos a la colectividad a través de un formato de entrevistas en el cual de manera muy sencilla podemos dar a entender a ustedes el quehacer jurisdiccional de la actividad que desarrolla la Corte Superior de Justicia de la Libertad dentro del ámbito que corresponde al fortalecimiento de este poder del Estado y el acceso a la justicia como lineamiento de la política establecida por la presidencia de esta Corte Superior que preside el doctor Augusto Ruidíaz Farfán. Para lograrlo se ha creído conveniente la difusión de medios masivos como es este espacio televisivo, así como la página web de nuestra Corte Superior, www.pjlalibertad.pe, nuestro canal en YouTube, Corte Superior de Justicia y Libertad, así como las cuentas y redes sociales, donde ustedes podrán acceder a solicitar algún tema que deba ser visto en el programa, así como invitados a tener en nuestro programa. Con motivo de los 190 años de instalación de la Corte Superior de Justicia en este departamento, Primera Corte del Perú Republicana, tenemos durante el presente mes de abril una serie de actividades con motivo de este programa que se celebra como Día Central el 30 de abril. Se ha iniciado con una muestra pictórica al libertador Simón Bolívar, así como la exposición de documentos históricos y una exposición fotográfica de los presidentes. Pese a la huelga judicial de los trabajadores del Poder Judicial, que se realiza a nivel nacional, se han realizado un encuentro deportivo denominado Primer Encuentro Deportivo Francisco Artemio Tábara Córdoba, realizado entre cortes del norte, esto es, la Corte de la Libertad como anfitriona, Corte de Piura, Lambayeque, Santa y Cajamarca, quienes han realizado un encuentro deportivo y de confraternidad de vóley y fútbol. Asimismo, se ha realizado a través de la unidad académica conferencias que durante las 3 primeras semanas del presente mes, los días miércoles, han sido emitidas para magistrados y personal administrativo. Además, la Oficina de Imagen Institucional ha desarrollado una caminata, que es la segunda que constituye en este año, al lugar denominado Santa Rosa, y es así también que Bienestar Social se ha hecho presente a través de la campaña Quiero Verte Sano, con la auscultación médica y oftalmológica a trabajadores y magistrados. Actividades, todas ellas que se han hecho con motivo de la fundación de nuestra Corte Superior de Justicia. Tenemos esta noche a un invitado, un magistrado reconocido en nuestra institución, a quien tendremos en este set. Se trata del doctor Carlos Natividad Cruz Lescano, a quien lo entrevistaremos en este programa luego de una pausa comercial. Dentro del programa de acceso a la justicia, una de las herramientas de gestión estratégica es un espacio televisivo, donde podamos llegar a la colectividad con diversos temas que son problemática a nivel nacional y podamos dar alcances de cómo seguir o los lineamientos del ciudadano para conocer en este caso o seguir un procedimiento judicial. Sabemos que uno de los problemas álgidos que sufre la población a nivel nacional es uno de ellos, un servicio básico para el desarrollo de la persona, cuál es la vivienda. La vivienda, según estadísticas del INEI, un alto porcentaje de la población peruana no cuenta con un inmueble en el que pueda desarrollar su subsistencia, y a ello obedece que se desarrollan diferentes contratos, en algunas oportunidades o en otras, bajo otras circunstancias, ingresan a inmuebles en los cuales se suscita el problema entre los que se consideran
con justo título o con derecho sobre un inmueble y quienes no lo tienen. Es allí que la Corte Suprema y las diferentes Cortes Superiores del Perú se han atiborrado de expedientes judiciales, en este caso por las excesivas demandas de los procesos de desalojo. Bien, con motivo de ello hay una alta incidencia de declaraciones de improcedencia en las demandas de desalojo por ocupación precaria, y por ello es que la Corte Suprema de la República ha creído conveniente que realizar un avance en materia de unificación de la jurisprudencia en el tema de desalojo por ocupación precaria, y a ello obedece el análisis que tendremos esta noche de la resolución o ejecutoria suprema que ha sido objeto de análisis en el cuarto pleno casatorio civil con motivo del análisis de un proceso por ocupación precaria, y tenemos como invitado esta noche, tal como les anuncié en el bloque anterior, al magistrado, señor doctor, juez superior titular, doctor Carlos Natividad Cruz Lescano, magistrado de carrera, juez superior titular, quien por su trayectoria es la persona con mayor capacidad para darnos luces en el contenido de esta nominación y fundamentalmente de los derechos que tienen los ciudadanos. Aquí le damos una cordial bienvenida esta noche y agradecemos anteladamente por habernos concedido el honor de tenerlo en este programa. Muy buenas noches, señor magistrado. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación y por la oportunidad de tratar un tema de tanta relevancia en nuestro medio, ¿no? Quisiéramos, por favor, que usted explicara a la colectividad cuál es el concepto de lo que se llama posesión precaria. Muy bien. La posesión no podría ser explicada sino a partir de las relaciones jurídicas que los sujetos de derecho de una colectividad desarrollan. Cuando dos personas establecen relaciones con efectos jurídicos, son relaciones intersubjetivas. Pero cuando una persona se relaciona con los bienes o las cosas, surge una relación real. Y esta relación real es regulada por los derechos reales, que están recogidos con ese nombre en el libro quinto del Código Civil. El derecho real de mayor trascendencia es el derecho de propiedad. El Código Civil, a través de su artículo 923, lo define como el poder jurídico de usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien. Es decir, es el derecho real más perfecto. En relación a ello, la posesión se define como el poder de hecho o el ejercicio de hecho de uno o más atributos de la propiedad. Es decir, usar, disfrutar, explotar un bien. En tanto yo uso, disfruto, exploto un bien de manera directa, ejerzo posesión. Entonces, esa posesión puede ser legítima, ¿no? Como cuando se sustenta en un título, en un acto jurídico válido. Pero puede ser para algunos ilegítima o incluso precaria. Y entonces el artículo 911 del Código Civil, en un intento de definición, nos dice que la posesión precaria es aquella que se ejerce sin título alguno o cuando el que se tenía ha fenecido. Entonces, ¿podríamos decir nosotros, explicar a los televidentes que fundamentalmente acá se protege la posesión y no la propiedad? Exacto. En comparación con la acción reivindicatoria, que es la acción real que protege el derecho de propiedad, en el desalojo por ocupación precaria no solo se busca tutelar al titular de la propiedad, puede accionar desalojo por ocupación precaria el propietario, el arrendador, el administrador, cualquier persona cuyo objetivo sea la recuperación de la posesión de un bien inmueble determinado. En cambio, en la reivindicación solo puede accionarla el propietario. Y a propósito de este pleno casatorio, ¿podría indicar a nuestros televidentes cuáles son los supuestos que reconoce ahora la Corte Suprema para tener por sentado o constitutivos la calidad de ocupante precario? Perfecto.
Este pleno casatorio se ha desarrollado en el marco de lo que establece el artículo 400 del Código Procesal Civil. Esta norma autoriza a la Corte Suprema que cuando exista jurisprudencia contradictoria en relación a un tema determinado, se reúnen las salas supremas civiles, adoptan acuerdos por mayoría absoluta y los acuerdos tienen el carácter de precedentes judiciales vinculantes. Bien, en este pleno casatorio realizado en el año 2012, a la luz del artículo 400 del Código Procesal Civil, la Corte Suprema ha analizado precisamente los supuestos de ocupación precaria que deben ser tenidos en cuenta por los jueces de la República. Y ha construido 6 supuestos, ¿no? El primer supuesto está referido a aquellas situaciones en las que el poseedor ingresa en la posesión en virtud de un contrato de compraventa, de comodato, de permuta, ¿no? Es decir, un título legítimo que le da acceso a la posesión. Pero en el desarrollo del contrato, ese contrato es incumplido en algunas de sus cláusulas por el ocupante. El titular del derecho puede acudir a la resolución de ese contrato utilizando 2 mecanismos. El primero, la resolución extrajudicial. De acuerdo al artículo 1429 del Código Civil, cursándole una carta notarial para que en un plazo no menor de 15 días cumpla con su obligación contractual, caso contrario, el contrato quede extinguido. Pero también puede hacer uso de la figura de la cláusula resolutoria expresa, prevista en el artículo 1430 del mismo Código Civil. Que está expresado en el contrato. Cuando está expresamente pactado en el contrato, que ante el incumplimiento de una obligación determinada, el contrato quedará resuelto. Y la parte que quiera hacer valer esta cláusula solamente tiene que comunicarlo mediante un documento de fecha cierta. Entonces, ese es el primer supuesto, resolución. Ese primer supuesto está clarísimo porque nos da las pautas precisas. Fuera de ello, no habría. Respecto a los otros presupuestos que son al igual de importancia y requieren ser ellos conocidos por la colectividad, podríamos verlo luego en el siguiente bloque a efecto de explicarles con precisión. ¿Sí? Señores, vemos en el siguiente bloque, continuamos con la entrevista a nuestro invitado. Para quienes nos sintonizan, les comunicamos que esta noche tenemos como invitado al señor juez superior titular, doctor Carlos Natividad Cruz Lescano, miembro de la primera sala civil de esta Corte Superior. Bien, quisiéramos, señor doctor, que usted siga explicando los otros supuestos que la Corte Suprema ha considerado para señalar una situación como ocupante precario. Perfecto. La Corte Suprema ha señalado como segundo supuesto de ocupación precaria aquellas relaciones jurídicas contractuales de arrendamiento a plazo determinado. Cuando el contrato de arrendamiento vence en su plazo previamente pactado, el artículo 1700 del Código Civil prescribe que no se entiende que hay una renovación automática, sino que el contrato continúa hasta que el arrendador solicite la devolución. En tanto el arrendador, mediante documento de fecha cierta, solicita la devolución, a partir del día siguiente, el ocupante se convierte en ocupante precario porque su título se extingue. Respecto de él. Exacto. Entonces, se produce una segunda situación de ocupante precario. El tercer supuesto tiene que ver con la nulidad del acto jurídico. El Código Civil, en el artículo 220, prescribe que el juez puede declarar en cualquier proceso la nulidad de un acto jurídico cuando el vicio sea manifiesto. Por ejemplo, puede ocurrir que alguien alegue la titularidad de un bien a través de la presentación de un acto jurídico de compra-venta celebrado en noviembre del 2010. Pero alguno de los familiares aporta al proceso un acta de defunción según la cual el titular del derecho falleció un mes antes. Entonces, manifiestamente hay allí un acto jurídico viciado de nulidad porque faltaría la manifestación de voluntad del celebrante. Entonces, en esos casos, en tanto estemos ante un proceso de desalojo por ocupación precaria, lo que la Corte Suprema quiere es que el juez no se pronuncie por la nulidad del acto jurídico, sino que teniendo en cuenta esos elementos de análisis, declare fundada o infundada la demanda según corresponde, es decir, vaya al fondo del asunto.
Es decir, una suerte de que no haya una excusa como Así para es. no poder pronunciarse sobre el fondo. Exacto. Un cuarto supuesto tiene que ver con la enajenación de aquellos inmuebles que están arrendados. El Código Civil establece que hay dos situaciones ahí. Puede arrendarse un bien inmueble, puede venderse un bien inmueble que tiene un contrato de arrendamiento inscrito. En esos casos el comprador tiene que respetarlo. Es decir, tendrá que esperar que el contrato termine para poder reclamar el bien al arrendatario. El segundo supuesto es el que interesa, es decir, ¿qué pasa si el contrato no está inscrito? En ese supuesto, el adquirente, desde la fecha de la adquisición, puede darlo por concluido, comunicando al arrendatario su decisión de darlo por concluido. A partir del día siguiente de esa comunicación, el ocupante se convierte en ocupante precario. Respecto del nuevo comprador. Respecto del nuevo comprador. El quinto supuesto es no precisamente una situación de ocupación precaria. Sin embargo, la Corte Suprema lo ha introducido, ¿por qué? Porque era recurrente esta situación, es decir, el demandante en un proceso de desalojo por ocupación precaria alegaba la propiedad de un inmueble de un piso. El demandado se defendía contestando la demanda alegando que existían en el bien construcciones que él había realizado. Entonces, en la medida en que en el Estado no se puede quitar los bienes a nadie sin previo juicio, los jueces declaraban improcedente la demanda para que vayan a otro tipo de procesos. Bien. La Corte Suprema ha dicho no, en estos casos vaya usted sobre el fondo, declare fundada la demanda y la propiedad o el resarcimiento por las construcciones debátanlo en otro proceso, ¿no? Entonces, esa es la quinta regla. La sexta regla también es relevante. Tiene que ver con aquellos procesos de desalojo por ocupación precaria donde el demandado alega un derecho, la usucapión. ¿Qué es la usucapión? Es la adquisición de la propiedad de un bien que se ocupa por 10 años, ¿verdad?, de manera continua, pacífica, pública. A los 5 años se adquiere cuando media justo título y buena fe. Entonces, el demandado puede alegar la usucapión. En estos casos, la Corte Suprema autoriza al juez para que analice si en efecto el demandado prueba tener los elementos para prescribir. Si lo probara, la demanda deberá ser declarada infundada, ¿verdad?, y el propietario tendrá que accionar de una manera distinta. Entonces, se autoriza que analizando los elementos de la usucapión, el juez pueda ingresar a un pronunciamiento de fondo. Ese es el sexto supuesto. En los 6 supuestos, la Corte Suprema ha dado un mensaje. No más sentencias inhibitorias, no más sentencias que declaran improcedentes las demandas. Hay que ir al fondo, o fundadas o infundadas, y le ha dado al juez las herramientas necesarias para hacerlo. Y realmente que están clarísimas porque ello obedece al grado o el grado excesivo de las demandas de improcedencia a nivel nacional. Entonces hoy es clarísimo, no hay forma como pueda resolverse en ese aspecto, sino tendrá que irse al fondo del asunto y de alguna manera se va a agilizar ese tipo de procesos. ¿La vía cuál es la que corresponde, doctor? Bien, el desalojo por ocupación precaria se tramita en proceso sumarísimo. El proceso sumarísimo se denomina así porque la tutela es de urgencia, es decir, los plazos son más breves, ¿verdad? Las etapas del proceso se concentran, en este caso en una audiencia única. De tal manera que fácilmente, teóricamente, un proceso de desalojo puede durar entre 3 a 5 meses en primera instancia y en segunda instancia un periodo parecido, ¿no? En cambio, el proceso de reivindicación con el que se le compara es un proceso mucho más amplio, de mayores plazos y de mayores garantías. Hay en el pleno casatorio se menciona una excepción de dejar al arbitrio del juez cuando considera que hay complejidad en los supuestos de cada una de las partes, es decir, en las alegaciones, ¿no? Estos casos que podrían considerarse complejos y que queda al arbitrio del juez, que constituye una excepción, ¿existiría algún riesgo, tal vez usted con la experiencia que tiene, de poder ser considerada como una regla y la permisibilidad que se da tal vez podría ser una herramienta utilizada indebidamente o no? ¿Cómo ve usted esta posibilidad? Porque también es mencionada en el pleno casatorio. Así es. Si es una excepción, deberá ser tratada como una excepción.
la regla deberá ser aplicar los 6 criterios que ha elaborado la Corte Suprema, de tal manera que la posibilidad de convertir las excepciones en regla tienen allí una primera limitación. Yo creo que la intención de la Corte Suprema es saludable en la medida en que no ha querido cerrar las puertas, es decir, dependiendo del caso en concreto, el juez puede encontrar que una situación determinada requerirá, por ejemplo, una mayor o mejor actividad probatoria. Me pongo a pensar en el supuesto en que el demandado contesta alegando la prescripción adquisitiva. Y entonces el alegato de la parte requiere una mayor actividad probatoria, ¿verdad? Puesto en ese supuesto, el juez podría pensar, en la medida en que requiere mayor actividad probatoria, voy a declarar improcedente la demanda para que lo debatan en otro proceso. La Corte Suprema no ha dado un mensaje en ese sentido. Lo que la Corte Suprema ha dicho, si el demandado no te presenta prueba, sencillamente declara fundada la demanda y que vaya a hacer valer su derecho a otro proceso. Lo que podríamos decir acá, la inversión de la prueba, el onus probandi a favor, exacto, que tendría acá la posibilidad y solamente ante el pedido del demandante tiene que probar el demandado, ¿no? Por supuesto, las cargas probatorias en materia de desalojo por ocupación precaria están bien distribuidas. El demandante debe acreditar el derecho que le faculta pedir la posesión del bien. Es el demandado el que debe probar que no es precario o que el título que tenía no ha fenecido. Esa es su carga. Si no lo prueba, la demanda será fundada. Claro. Finalmente, ¿qué cosa o qué opinión le merece la opinión, no dada la sentencia en el pleno casatorio respecto a si son vinculantes o no para los jueces de la República una sentencia de este tipo? Son vinculantes. El artículo 400 del Código Procesal Civil establece que los precedentes de la Corte Suprema son vinculantes para todos los jueces de la República. En ese sentido, ningún juez podrá excusarse de su aplicación. Sin embargo, esto no es un absoluto. Puede ocurrir que frente a una situación o un caso determinado, un juez considere que la regla establecida por la Corte Suprema vulnera un derecho fundamental de mayor entidad. En tal caso, deberá hacer uso de una mejor fundamentación constitucional o eventualmente de un control difuso, ¿verdad? Pero la regla es que el juez nacional debe aplicar estos precedentes. Muchísimas gracias. Hemos tenido con suma claridad y qué didáctico ha sido, señor doctor, en haber explicado usted una sentencia en extenso, pero que es tan importante para los televidentes, ya que se ha convertido este tipo de procesos en diríamos, en un cúmulo importante. Es así como usted ha podido resumir con mucha claridad y quiero agradecerle infinitamente por haber estado esta noche con nosotros y habernos dado y brindado el conocimiento a los televidentes y además comprometerlo a la vez que en una fecha próxima puede estar nuevamente con nosotros. Con mucho gusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Señores televidentes, es así como hemos tenido a nuestro invitado. El tiempo es corto, sin embargo, les invitamos a que ustedes puedan recurrir y ver a través de nuestra cuenta que ven en pantalla, además en nuestro canal YouTube, Corte Superior de Justicia y Libertad, y nuestra página web www.pjlalibertad.pe. Además, los invitamos a poder nuevamente encontrarnos el próximo sábado a esta misma hora.